la comida mexicana que se hace en Cuba no tiene nada que ver con la comida mexicana, bueno, como que no tiene el mismo sabor, es como que muy soso. Sí, mucho turismo mexicano, es una de las principales fuentes de ingreso entre el turismo y la medicina, son las principales fuentes de ingresos de Cuba. Anita, ¿qué dirías tú que se exporta de México a Cuba? Ahora mismo en Cuba hay como que restaurantes que hacen comida mexicana. Órale. Pero ya te digo que teniendo pues la referencia de cómo se hace la comida mexicana acá, de probarlos en un puestecito en la calle, no tiene nada que ver, la verdad. ¿Ahí cómo es? Es igual el taco, pero no sé, como que no tiene el mismo sabor. Es como que muy soso, la verdad, no sé. Falta sal. Sí, sabor. Ya. Los ingredientes, no sé por qué, pero siento que la comida mexicana que se hace en Cuba no tiene nada que ver con la comida mexicana, bueno, que se hace acá. Sí. Y también parte de la música, ¿Cómo cuál? mucho de eso del Rey, de Vicente Fernández, se escucha mucho. A ver, generalmente pues las generaciones un poco más viejitas, digamos así, por ejemplo, yo lo escuchaba mucho con mi papá, porque le gustaba mucho este tipo de música mexicana, y pues yo crecí con eso. Ya. Y sí, esos son como los elementos mexicanos que tenemos por allá. ¿Y ahí llegan mexicanos a Cuba? ¡Uf! Muchísimos. ¿Turistas? Sí, mucho turismo mexicano también porque ustedes, bueno, sí, los mexicanos, Gracias. los mexicanos como que la visa la compran en el aeropuerto, o sea, es como que muy fácil Ok. poder ir siendo mexicano a Cuba. Y hay muchos mexicanos también visitando la isla. Oh, ya. Sí. Haciendo el tour. Sí. ¿Para Cuba es importante el turismo? Muchísimo, Sí. muchísimo. Es una de las principales fuentes de ingreso entre el turismo y la medicina. Ok. Son las principales fuentes de ingresos de Cuba. ¿Y medicina? Explícame eso. Porque en Cuba, pues muchísimos médicos hacen misiones internacionalistas, ¿no? De tipo México es uno de los países, Angola, Brasil, Venezuela. Entonces, pues todos estos gobiernos pues le pagan a Cuba y Cuba pues le paga 1% a los médicos y pues es una fuente de ingreso bastante alta. Órale. Cuba. Eso Sí. no me lo sabía. Pues sí. ¿Tendrías otro dato curioso sobre tu país que muchos mexicanos no saben? Algo que tal vez que tú cuentas a veces aquí en México a tus amigos mexicanos y se sacan de onda o dicen, ay, no manches, eso no A sabía. lo mejor la restricción que hay allá del tema de la comida puede ser como que tenemos una libreta, se llama la libreta de abastecimiento, Ok. que básicamente en esta libreta pues todos los meses llegan como decir al supermercado de alimentos y tú pues vas, no sé, puedes comprar solamente 5 libras de arroz, ejemplo, para todo un mes, Ok. por persona de cuando estén en el núcleo familiar, ¿sabes? Ok. Así. Eso pudiera ser algo que a lo mejor a ustedes les explote la mente. Claro. Pero me imagino que es por el modelo económico que lleva. O... Sí, es parte después de la misma distribución que tiene el gobierno, el control más bien, de la Ok. comida y así. ¿Cerveza también aplica ahí? No, ¿No? no, es comida, nada más. O sea, cerveza la Pero que... hubo un tiempo que hasta juguetes para niños y todo. Pero estamos hablando de los 80 para allá, ¿sabes? Ok. Que te vendían hasta tramos de telas y todo para que tú en tu casa te hicieras el vestido, el pantalón, así. ¿Y cómo me lo tengo que imaginar? Es decir, como una vez al mes me llega una carta o algo así. Es una libreta Ok. que tiene todo el año. Ok. ¿Sabes? De enero a diciembre. Y entonces, pues, en esa libreta, básicamente está, pues, la hoja del pan, ejemplo. Entonces, ahí la hoja del pan, pero está el mes de enero, el mes de febrero. La hoja de los frijoles, la hoja del café, la hoja Ok. del pollo. Así. Órale. O sea, Sí. todo planeado. Sí, un control con la comida. Claro. Yo he visto que tú también, pues, haces videos, como Ujú. también de tus choques culturales, de Sí. tus sorpresas que te llevas acá. ¿Qué te ha sorprendido? Llevas unos meses acá. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de México al verlo? Pues yo creo que la variedad que existe acá, Ok. tanto como variedad gastronómica como cultural también. México es un país que cada estado es como que muy diferente. Y eso es algo que me gusta mucho a mí. ¿A Siento cuáles que estados has viajado? yo estuve, a ver, no he estado en mucho tampoco, pero lo que he visto me ha gustado. Estuve en Yucatán, en Quintana Roo y Ajá. pues acá en la CDMX. Órale. Ay, qué padre. Bueno, Quintana Roo es uno de mis estados favoritos. Pero Sí. faltan todavía muchísimos. Sí, quiero seguir viajando. Sí. ¿Oaxaca has ido? No, ¿Nunca? pero me han dicho que tengo que ir a probar las tlayudas. Uf, está Sí. buenísima.
Y las playas también están bien padres ahí. Chipotle. Es que hay un chingo Es de que sí, lugares. que es mucho, ¿verdad? Sí. De desierto, selva, todo. Todo. Está padrísimo. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste? O sea, sales del avión, Ok. pisas por primera vez tierra mexicana. Ya no estando en el aeropuerto. Ajá, o sea, cuando sales del aeropuerto realmente, ¿no? Cuando ves por primera vez cómo es la vida, pues. ¿Cómo fue? A ver, yo llego de noche, ¿sabes? Ok. Pero al otro día, creo que una de las cosas que más me impresionó, además de como que las calles como tan largas, la cantidad de autos y así, Sí. que también habían, porque en Cuba actualmente el tema de los dólares estadounidenses es como que muy complicado, porque como que se está dolarizando el país, Ok. y ver como que hay como caseticas y así, que ahí mismo vas y lo cambias, es algo como que... Wow, porque allá eso no se hace, allá es como que por el mercado negro es que se hace. Ok. Entonces ve como que acá hay un lugar que vas ahí, como que... Y después fui a una plaza comercial y también me impresionó por la cantidad de tiendas, la comida, la cantidad de gente, ¿sabes? Lo grande que era la plaza también. Claro. Sí, Órale. sí, sí. Es que eso sí he escuchado también de luego como parecido, ¿no? Como de amigos que llegaron como de otras partes, como Venezuela, por ejemplo, también me comentaron algo muy, muy parecido. Es que, imagínate, somos países con situaciones económicas muy parecidas. Cuba ya lleva rato en este modelo también. Sí. Un tiempito. Eh. ¿Sabes más o menos cuántos cubanos ahora viven en el exilio, más o menos, fuera de su tierra? En el último tiempo creo que se fueron como 2 millones Oh. que yo escuché. ¿Dos? Sí, 2 Órale. millones. O sea, en Cuba, en el censo del 2012, creo que fue el censo la última vez, Ok. éramos 11 millones. Cubanos en Cuba. Sí, en Cuba, Ok. exacto. Pero bueno, según cifras, 2 millones los últimos que se han ido. Órale. Pero no sabría decirte si son, ¿sabes? Con exactitud. Pero lo que sí estuve viendo es que 2 millones es mucho, Sí. mucho. Y 1.5 millones en Miami, ¿no? Sí, sí. ¿Hay muchos cubanos aquí en México? Siento que los cubanos que están acá es esperando como para llegar a los Estados Unidos, Oh. más que viviendo. Ya. También, ¿qué sucede? Muchos, al tener familiares pues, en los Estados Unidos, las personas dicen, bueno, voy allá que está un familiar y de cierta manera pues me puede hacer un de respaldo, ¿no? Claro. Y entonces al no tener familiares acá, dices, bueno, pues está un poco más complicado. Ya. Entonces aquí hacen escala, para así Exacto, decirlo. sí, sí, Ok. sí, sí. Ya. Eso también he escuchado de otros amigos que también cayeron al podcast, pero muchos dijeron, pues sí, quisiera los Estados Unidos, pero pues no, al final me queda acá, ¿no? Sí, porque... Sí, sucede mucho. Sí. ¿Y cómo, por ejemplo, describirías tú la comunidad de cubanos en el extranjero? O, por ejemplo, en Miami versus los cubanos que viven en Cuba, pues. O sea, por ejemplo, un dato curioso que se me hizo, como a mí, yo veo muchos programas de política, yo vi una vez Ok. una estadística que los cubanos en los Estados Unidos mayoritariamente votaron por... Trump. Sí, o sea, ¿es mito o es realidad? ¿Tú cómo lo ves? Son republicanos, ¿no? Trump. Pues muchos. Sí, porque burócrata es de Biden. Claro. Lo que sucede es que bueno, y ahí es temas de políticas, ¿no? Sí. Porque Trump como que iba a poner medidas un poco más fuertes para el gobierno cubano. Ya. Entonces, pues los cubanos que están en Miami apoyan esa causa, ¿no? Ok. Y pues, pero bueno, hay muchos cubanos que están en la isla actualmente, pues son los que también sufren, ¿no? Órale. Porque todo se va trabando, por ejemplo, vías para enviar dinero a Cuba o para hacer llegar comida, medicamentos. Entonces todo se empieza a trabar mucho más Ok. y al final el pueblo es el que más sufre. Y, o sea, hoy en día, si por ejemplo quiero mandar con Western Union, no sé, dinero No, la a Western Cuba, no funciona no en funciona. Cuba. La Western estuvo funcionando y durante la pandemia por Trump se quitó Ok. y todo se fue recrudeciendo muchísimo más.